Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Ismael Cot y estoy con el pastor René Pérez que me acompaña en este tema que vamos a desarrollar esta semana. Vamos a hablar de sanidad interior. Se habla mucho de la sanidad en general y pensamos en el cuerpo, pero también Dios tiene un plan para el alma, obviamente. Claro. Y todo lo que nos está sucediendo, Sí, porque vivimos en un mundo donde muchas cosas suceden y pasamos por circunstancias, Amén. por etapas de la vida que a veces dejan heridas en el alma, ¿verdad? Sí. Y obviamente Dios tiene un plan de sanidad para todas las heridas del alma. De hecho, Jesús dijo cuando tomó el libro de Isaías, en Lucas 4, cuando empieza su ministerio, dice, yo vengo a vendar a los quebrantados de corazón. ¿No? Así es. Ahí no hay nada más claro Sí, que sí. la tristeza, la depresión, la falta de autoestima, todas estas cosas Sí. tienen que ser sanadas, Amén. porque somos llamados a vivir bien en esta tierra, Claro. ¿verdad? Así Y es. sanos, no solamente cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Todo Dios lo quiere para nosotros y que podemos disfrutar los Claro. tiempos que estamos aquí. Además, ¿cómo podemos ministrar a alguien si no estamos bien emocionalmente, verdad? Así es. Es tan importante todo esto. Entonces, pastor, pues vamos a entrar en el tema Gloria a Dios. de la sanidad interior. Yo sé que llevamos muchos años hablando de esto contigo. Es un tema que siempre te ha gustado también y que has profundizado mucho. Entonces, yo creo que va a ser una gran bendición para toda la gente que nos ven en estos días, ¿no? Claro. Entonces, pastor, pues ya empezamos. Dice en el Salmo 107 que envió su palabra y los sanó. Sí. Y los libró de su gran ruina. Uh-huh. Entonces, creemos que siempre la palabra trae esa bendición. Y gracias por la invitación, pastor, nuevamente. Pues yo creo que, como acabas de mencionarlo, esto va a ser de grande bendición. Como todo, ¿verdad? Toda la palabra siempre trae una respuesta y alguien que está escuchando, viendo los programas, siempre hay algo que queda sembrado, hay algo que toman, que es una palabra específica para una situación específica en su vida y que de esa manera salen adelante, ¿no? Y que ese es el propósito de este programa, este ministerio, que las personas sean bendecidas donde quiera que estén y en cualquier circunstancia que estén atravesando, que puedan ser bendecidos. Y este tema yo creo que es un tema que va a traer precisamente luz, porque eso es lo que trae. Eso es lo que necesitamos. Luz en medio de tantas situaciones que a veces no entendemos, porque eso es cierto. Llega el momento donde ni las personas mismas se entienden a sí mismas, no saben qué les pasa. Están confundidas. Así es. Sí, es el trabajo de Satanás. Sí. Traer confusión. En las tinieblas siempre va a haber confusión. Claro. Sí, no vemos claro, no vemos dónde vamos, no vemos por qué suceden las cosas. Entonces no podemos ver la sanidad. Sí. Y hay tantos casos así donde las personas dicen, no entiendo qué me está pasando. Sí. No me comprendo a mí mismo. Y claro que si no te entiendes a ti mismo, menos vas a poder entender a los demás. Exacto. Lo que mencionabas, ¿cómo vamos a poder ministrar algo lo cual no hemos superado? Entonces vamos a dar lo que tenemos. Sí es. Todas aquellas áreas que hemos vencido, que hemos conquistado en nosotros mismos, es lo que vamos a poder compartir. Exacto. ¿Por qué? Porque ministrar es eso. Ministrar significa compartir, dar algo que tú ya tienes. Sí. Entonces, eso es ministrar. Entonces, ¿cómo vas a ministrar el cuerpo de Cristo o a alguien cuando todavía estás en esa batalla contigo mismo, ¿no? Entonces, cuando tú conquistas esas áreas en tu vida, puedes también ser bendición para los demás. Exactamente. Y va a ser eficaz también todo lo que compartas. Va a ser de grande bendición. Y hoy va a ser de grande bendición para muchos. Perfecto. ¿No? Como lo ha sido para nosotros. Sí, por supuesto. Todos hemos pasado, atravesado y vencido también. Hemos estado en ese lado donde las cosas, dice uno, wow, no entiendo qué pasa. Pero el Señor nos ha bendecido con la sanidad interna. Exacto. Y como decías, es importante, ¿no? También lo mencionó Juan, la tercera carta, ¿verdad? Claro. Amado, deseo que estés
prosperado en todo y que Así tengas es. salud, así como prospera tu Todo. alma. Así es. Eso quiere decir que el alma tiene un papel muy importante Claro. porque si no prosperamos en el alma, si no sanamos el alma, Sí. ¿cómo vamos a tomar buenas decisiones, Amén. por ejemplo? Así es. ¿Cómo vamos a poder tener un juicio claro? Claro. Es difícil. Sí, no se puede. No. Y incluso pues la vida que Dios ha puesto en nuestro espíritu muy difícilmente va a tener un lugar de salida si Ujú, nuestra alma, que es el centro de interacción entre nuestro espíritu y nuestro cuerpo, ujú. ¿no? Entonces si hay ese daño, si hay ese bloqueo en nuestra alma, Claro, muy sí. difícilmente la vida de Dios va a ser o va a encontrar una vía de acceso por la cual pueda manifestarse hacia el Sí, exterior. exacto. Siempre va a complicarse. Entonces, por eso la gran necesidad en el cuerpo de Cristo, en todos nosotros como cristianos, de que nuestra alma esté cada vez más saludable, Ajá. para que de esa manera pueda Dios tener una vía de acceso, que la vida de Él que ha puesto en nuestro espíritu, porque realmente en nuestro espíritu no hay problema. Nuestro espíritu está bien. Sí. ¿Sí? Nuestro espíritu quiere manifestarse, quiere dar Tomar a conocer control, esa sí. vida. Sí, claro. El Cristo que está ahí adentro quiere manifestarse hacia el exterior y necesita esa vía libre. Ujú. Pero cuando está bloqueada por todos esos daños que se presentan ahí, es muy difícil que pueda conocerse ese Cristo, Claro. que el mundo necesita conocer, Exacto. ¿no? Sí, sí, sí. Y que es necesario que haya ese conducto por el cual Él pueda manifestarse. Lo vemos nosotros, vamos a ver en Santiago capítulo 1, versículo 21, pastor, un pasaje que todos conocemos. Es una necesidad muy Ujú. grande, más de lo que podemos imaginarnos, la sanidad en el alma de las personas. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a tener también una manifestación de salud hacia el cuerpo de Cristo que tanto Ajá. necesita. Sí. En el cuerpo de Cristo se requieren también cristianos saludables, Sí. sanos en ese Pues sí. aspecto, ¿no? Porque cuando esto no ocurre, hay tantas situaciones que se mueven dentro de la iglesia que son producto precisamente de no poner atención en Sí, la gran sí. necesidad que hay de este tipo de salud que Exacto. tiene que Sí, ver con el cierto. alma. Sí. ¿No? Y Sí. al ignorarlo, al dejarlo, al ser nosotros no responsables en esa área, estamos dándole un lugar muy grande al enemigo, Ujú. ¿sí? Y que al rato, cuando menos vemos, ya está utilizando ciertas personas, ¿no? Claro. Que han dejado eso sin atención y que no han dado la atención debida. Sí. ¿No? Entonces, Exactamente. eso empieza a ocasionar tantas situaciones dentro de las iglesias. Por eso hay a veces tantos problemas, divisiones, choques, de todo. Y lo vamos a estar desarrollando en estos temas. Ok, pues sí. Entonces, está muy fuerte, prepárense porque de verdad que esto nos va a poner en otro plano en la vida que Dios quiere para nosotros. Capítulo 1, vamos a leerlo en el versículo 21. ¿Por qué? Porque esto es bíblico. Es bíblico. Ajá. Y vamos a ir descubriendo el balance que hay en esta área. Ok. En el 1:21, un mensaje claro. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. La cual puede salvar Sí, vuestras nuestras almas. almas. ¿Dónde fue implantada la palabra? Pues en nuestro espíritu. Sí. Entonces, es implantada en nuestro espíritu, pero ahora nos dice el apóstol Santiago que nosotros debemos seguir recibiéndola. Sí. El que nosotros hayamos recibido la palabra, el mensaje del evangelio, que hayamos nacido de nuevo, no quiere decir que ahí terminó todo. Creo que es el error más grande que podemos cometer, pensar que ahí terminó la obra de Dios. No, No, apenas empieza. ahí comienza. Sí. Con el nuevo nacimiento, ahí inicia. La vida de Dios viene a nuestro espíritu y a partir de ese momento, en la medida que nosotros recibamos, ¿no?, Ajá. con mansedumbre, Sí. la palabra implantada en nuestro espíritu, entonces va a suceder algo hacia el exterior. Primer parte que empieza a tocar es nuestra alma, Así ¿no? es. Y dice, la cual puede salvar vuestras Nuestras almas. almas, exactamente. Entonces, primer punto que estamos encontrando, que la salud del alma se encuentra en la palabra. Exacto, pero habla de la actitud como Así recibir. es, así es, así es. No religiosa, no soberbia, Así es. mansedumbre.
Claro. que dice, bueno, voy a hacerle caso, Así es. ¿no? Y es tremendo porque cuando Santiago sigue en el contexto, dice, pero sed hacedores de la palabra, Así es. ¿no? Entonces, sí vas a recibir, pero ¿cuál es tu acción? ¿Cuál es tu actitud? Amén. Tiene que ser como Jesús dijo, yo soy manso y humilde, Claro. ¿verdad? Que dice de Moisés, hombre más manso de De la la tierra, tierra. ¿no? Amén. Vemos ahí donde la clave Así es. para recibir esta palabra implantada es la Sí. mansedumbre. Gloria. Imagínate si un Moisés no hubiera sido una persona manso, no podría haber sido una persona sana en sus Claro. Claro. emociones. Y que Y tú si no hubiera sido sano, yo creo que hubiera abandonado el desierto al segundo día. inmediatamente hubiera abandonado. Sí. Sí, claro. Entonces es tan importante ver cómo su carácter era fuerte, Ujú. ¿no? Porque sus emociones estaban bien ubicadas, Claro, bien sanas. claro. Se enojaba, sí, pero sabía regresar a Dios y interceder y seguir con su meta. Y de ser, fíjate, de ser ese hombre impulsivo Ujú. que había incluso asesinado, ¿no? Que traía un Sí, sí, asesinato ahí, que traía rollos, pues en su alma, ¿no? sí, Porque claro. traía ira, enojo, que fue algo que Dios también trató con él y que lo sanó, Sí. ¿no? Y que también entró ese proceso de salud. Y cuando vemos ahora a un Moisés Ujú. convertirse en el más manso de la tierra, Sí. o sea, es Wow. un proceso tremendo. Sí. Entonces, eso es lo que precisamente Dios quiere efectuar en nosotros. Ujú. Quiere llevar a cabo una obra también restauradora. Sí. Ahí menciona la mansedumbre, ¿no? Sí. La actitud de mansedumbre es una actitud, en pocas palabras, una actitud de un corazón enseñable, Exacto. un corazón dispuesto, un corazón dócil para ser enseñado. Sí. Sí, por eso habla de que quitemos la malicia. La malicia está en la mente. Ujú. Y la malicia se empieza a formar a veces de una manera, por todas esas experiencias que no son sanas precisamente. Entonces vienen cargando con el paso del tiempo la mente de malicia. Sí. ¿Sí? Entonces son experiencias que traen daños, que traen heridas, que traen situaciones difíciles donde ahora la persona ya desconfía, ya no Claro. tiene esa duda, todo lo pone en tela de juicio, todo lo pone en duda, entonces ya hay daños en la mente. Hay tanta gente así que escucha una palabra de Dios y de todo duda, Sí, claro. o sea, se vuelven personas juiciosas, ¿no? Entonces no tienen una apertura sana para poder recibir la palabra. Y Exacto. vemos cómo Dios, a todas esas personas que se abren sanamente, que no tienen esa malicia, cómo las bendice el Señor. Les Quita los bendice traumas. tremendamente. Ujú. Entonces, esa actitud es importante, como mencionas, para poder recibir. Sí. Recibir salud, recibir restauración y también bendición en Exacto. todos los sentidos. Entonces, mientras eso esté ahí, Ujú. esos daños estén ahí, esa malicia esté ahí, esa inmundicia esté ahí, va a ser muy complicado. Es un obstáculo. Es un obstáculo, Sí, por exactamente. supuesto. Y no va a haber una manifestación constante de Cristo, ¿no? Ujú. Que es lo que el mundo necesita, que es Claro. lo que nuestra familia necesita. Sí, todos. Los que nos rodean lo necesitan, nuestra iglesia lo necesita, Ujú. ¿no? Pero no estamos poniendo atención ahí. Y yo siempre lo he dicho, toda situación en el alma Ujú. que no es tratada adecuadamente y que no se le pone atención, va a pasar de ser una situación de un índole álmico, se Ujú. va a convertir en una situación espiritual, Claro. donde al rato ya no va a ser nada más emocional, sino que ya entra operación de demonios, operación de espíritus que ya están operando en la vida de la persona y la están Claro. usando. Entonces, ¿por qué? Porque no han puesto atención en esas situaciones emocionales. Y al no poner atención, empieza a darse un festín el diablo. Claro, Y por los empieza a supuesto. usar y se convierten en instrumentos. Sí. Que al rato no tienen solo un problema ellos, sino que ahora empiezan a llevar ese problema a otros más. Sí. Y es muy difícil. Claro, claro, claro. Además, bueno, el diablo se mete ahí en el alma, va a empezar a trabajar de manera espiritual sobre qué el cuerpo para destruirlo al Así es, final. así es. Porque su principal objetivo es matar a la persona. Sí, sí, ¿no? sí, sí, Y exactamente. su trabajo está en la mente. Claro.
Ahí son los dardos de fuego que Pablo menciona en Efesios 6. Y de esa manera, y vemos cómo en la historia muchos hombres y mujeres se han convertido en instrumentos, Ujú, ¿no? Nosotros podemos llegar a ese punto claro, si no somos cuidadosos con todas esas situaciones emocionales. Si no somos cuidadosos, si no se tratan, si no sanamos y no les ponemos atención y las dejamos ahí, el diablo llega y toma todo eso para entonces convertir a la persona en un instrumento. claro. En un Una instrumento. persona contaminada que va a contagiar Exactamente. a todos los demás alrededor. Así es. Sí, es muy, muy difícil convivir con una persona que tiene grandes problemas mentales o Claro, emocionales, claro. Amén. porque no hay la comunicación se rompe, Sí, 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 sí. ¿no? Sí. Hay una imposibilidad de entrar y de empezar a ministrar. Claro. Por eso, pues a veces tenemos que Ujú. usar poderes espirituales Así es. y sacar demonios y cosas así, ¿no? Incluso Hasta está allá. comprobado Ujú. que gran parte, más del 90%, está comprobado que más del 90% de situaciones físicas tienen su origen precisamente en el alma, Sí, claro. o sea, en el estado emocional, Sí. mental, ¿no? Y que han repercutido y han tocado y han afectado la parte física. Sí. Y de hecho, muchas de las cosas del físico tuvieron su punto de partida en el alma, Sí. ¿no? Entonces, cuando esto empieza a sanar, también el cuerpo El comienza a cuerpo, ya, recibir por salud supuesto. inmediatamente. Sí, no, es una contaminación tremenda y en general viene por tristeza, Ujú. rechazo, Sí, este tipo de situaciones sí, que van creciendo, ¿no? Como la amargura, ¿no? así es, Que es muy clara la Biblia cuando dice son raíces. así es. Entonces no es algo que viene sobre ti, no, se va dentro de Sí, ti. se desarrolla desde dentro, exacto. Ujú, y entonces ahí sí es muy difícil arrancar. La gente habla y los médicos, doctores y demás, la medicina hablan de enfermedades silenciosas, Ujú, ¿no? claro. Esta es una enfermedad mucho más silenciosa, Ujú, que es consentida, que es arropada, que es también protegida de alguna manera y que está haciendo daños como no tenemos idea. sí, O sea, su potencialidad es muy fuerte, sí. de tal manera que ha desarrollado cánceres mortales, que ha Ujú, desarrollado situaciones mentales, psicológicas muy fuertes, de claro. esquizofrenias. O Ujú, sea, mucha gente paranoias. piensa que el ser esquizofrénico es llegar a un punto de tercer grado. Se está comprobado científicamente que en el mundo Ujú. toda la gente tiene cierto grado de esquizofrenia, Sí, de seguro. locura, Sí, ¿no? no Entonces, somos perfectos en muchos así es. aspectos. Entonces, hay gente en la Biblia que incluso ellos mismos lo declararon. Mm, Hice locamente, ujú, actué claro. locamente, y muchos Sí. lo hicieron. ¿Por qué? Porque es algo que está ahí, Ujú, que cuando no se tratan esos asuntos del alma, comienza a buscar una vía de salida. Y esa cuando sale y se expresa, siempre va a hacer daño hacia el exterior, a claro. la gente, a las personas, al medio ambiente, a la atmósfera, a todo. Todo lo va a dañar, todo lo va a afectar. Entonces, ahí, por ejemplo, en ese pasaje que leímos, dice que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, Sí, la cual puede. Eso significa que tiene poder. exacto. La palabra es lo único que tiene poder para Para salvar el alma. exacto. No confundamos y no pensemos que todo es a través de terapias. Y debo Ujú, someterme a tantas sesiones psicológicas para entonces poder yo tener una salud tremenda. He conocido tantos casos donde pasan años ajá. y yo les he preguntado, ¿y qué onda? ¿Cuándo vas a salir de eso? ¿No? Pues hasta que el psicólogo o mi psicólogo me den de alta, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué estás esperando? Entonces, lo único que están haciendo es dándole vuelta al desierto, pero no están llegando a donde Dios quiere que lleguemos. Es que tratan el alma tratando de sanar lo que es dañado sin ir sobre lo que está dañando. Así es. Y por eso se tarda y se tarda y se tarda y se necesita para cualquier cosa que tenemos que sanar Sí. una intervención sobrenatural. Amén. Amén. Así debemos de pensar Claro. nosotros. Pero hoy es tan tremendo ver cómo tantos cristianos Mm, dependientes de la psicología, ujú, sí, dependientes. Y no es malo, no estamos diciendo que sea malo.
Lo que estamos diciendo es que no podemos hacer no podemos cambiar el modelo original que Dios ha establecido para nuestra Claro. salud. Sí, No lo podemos cambiar para evadir como lo hizo también Caín, por ejemplo. sí, Dios había establecido una manera de cómo podemos tener redención en el asunto de los pecados, y era el sacrificio. sí. Y él hizo lo que él quiso, Ujú. ¿no? Buscó otra forma, buscó otra manera. Y eso no era lo que Dios había establecido Claro. para tener redención, para tener libertad, Sí, ¿no? Y hoy en día está pasando lo mismo. Se está cambiando el modelo, o se está cambiando la manera de Dios por la manera en que el mundo está ofreciendo. ¿Por qué? Porque es más fácil, porque no tengo que pagar ningún precio como Dios nos lo manda, ¿no? sí, claro. O sea, no me comprometo, no quiero comprometerme Exacto. con la palabra. Así es. Entonces, que prefiero mejor ir a pagar mi cuota, ¿no? Y que me atiendan, que me den mi terapia, y de esa manera estoy evadiendo lo que Dios quiere. Sí, Y muchos cristianos lo están haciendo, cuando Dios lo que nos está pidiendo es que vayamos a su palabra, exacto. porque su palabra es la que tiene el poder. La palabra es medicina. Así es. Bueno, vamos a parar aquí porque hay mucho que decir, pero se nos acabó el tiempo. Nos despedimos entonces de ustedes. Recuerdan que estamos en Facebook, Spotify, en YouTube. Nos pueden encontrar en estas plataformas. Y recuerdan, siempre en victoria.